del punto 6 del taller número 7. Nos dice, demuestre que cualquier rotación es un movimiento euclidiano del plano para ángulos entre 0 y 2π. Entonces empecemos recordando que un movimiento euclidiano o movimiento rígido es toda transformación que conserva la distancia entre los puntos después de transformar. Digamos que tenemos estos dos puntos y la distancia entre ellos es d. Luego, si consideramos la transformación de esos puntos, digamos t de x y t de y, y por aquí tenemos a t de y, la distancia entre estos dos tiene que ser d para decir que la transformación representa un movimiento euclidiano o un movimiento rígido. Entonces, lo que nosotros queremos probar en este caso para la transformación rotación es que se cumple esto. Que si evaluamos un punto en la transformación rotación, digamos un punto x, y evaluamos en la transformación rotación un punto y, la distancia entre esos dos puntos transformados debe de ser igual a la distancia entre esos puntos sin transformar. Esto es lo que queremos demostrar. Para hacer esto, definamos un vector x y un vector y en términos generales, digamos x1 y y1, y un vector y con coordenadas generales x2 y y2. Para demostrar esto, vamos a partir de este lado y vamos a tratar de llegar a este lado para concluir con lo que nos piden. Entonces, empecemos de este lado. Magnitud de r de x menos r de y. ¿Esto cómo lo podemos ver? Como la transformación rotación es una transformación lineal, podemos aplicar lo que son las propiedades básicas. Y esto sería igual a la magnitud de la rotación aplicada a x menos y. Ahora recordemos, toda transformación rotación tiene este arreglo. Una transformación rotación para cualquier punto del plano tiene este arreglo. X coseno de teta menos y seno de teta x seno de teta más y coseno de teta. Utilicemos esto para proceder con lo que sigue. Entonces vamos a reemplazar esto que tenemos con este arreglo, y donde esté x, pues vamos a reemplazar por las coordenadas del vector que definimos, y donde esté y vamos a reemplazar por las coordenadas del vector y que definimos. Y nos quedaría inicialmente de esta forma, que es la transformación rotación aplicada a la diferencia de esos dos vectores, que sería x1 y1, que son las componentes del vector x que definimos, menos y, que tiene componentes x2 y2. Y esto en magnitud. Entonces tener esto es lo mismo que tener la magnitud de r, haciendo la diferencia entre estos dos vectores, x1 menos x2, y1 menos y2. Ahora sí, reemplacemos esto con este arreglo. Donde esté x, ¿qué vamos a poner? x1 menos x2. Y donde esté y, vamos a reemplazar por y1 menos y2. Y nos quedaría de esta forma, que la magnitud de esa transformación rotación aplicada a este vector nos va a quedar de esta forma. Nos quedaría, donde esté x, reemplazamos por x1 menos x2, que multiplica a coseno de teta, menos y, pero ya tenemos que es y1 menos y2, que multiplica a seno de teta. Por aquí tenemos x seno de teta, es decir, x1 menos x2 seno de teta, y aquí tenemos más y, que es y1 menos y2, que multiplica a coseno de teta, y todo esto en magnitud. Vamos a calcularle la magnitud a este vector. Sabemos que es la raíz de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Entonces de aquí podemos ver esto de esta forma. Esto es toda esta componente al cuadrado. Entonces nos quedaría x1 menos x2 por coseno de teta menos y1 menos y2
por seno de teta, toda esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado. Tenemos entonces x sub 1 menos x sub 2 por seno de teta más y sub 1 menos y sub 2 que multiplica a coseno de teta. Y todo esto al cuadrado. Y cerramos raíz. Podemos ejecutar las operaciones indicadas. Tenemos indicado un binomio al cuadrado y aquí otro binomio al cuadrado. Y sabemos que la solución de esto es el primero al cuadrado. Entonces nos quedaría x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado coseno de teta al cuadrado. El segundo término, el signo que esté aquí, 2 veces el primero por el segundo. Entonces nos quedaría 2 que multiplica a x sub 1 menos x sub 2 coseno de teta y sub 1 menos y sub 2 seno de teta. Y el tercer término que vamos a poner aquí es este término al cuadrado. Entonces tenemos más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y hacemos exactamente lo mismo con este término que tenemos aquí. Solucionamos este binomio al cuadrado. Entonces nos quedaría el primero al cuadrado, x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado por seno al cuadrado de teta, más 2 veces el primero por el segundo. Tenemos que esto es x sub 1 menos x sub 2 seno de teta que multiplica a y sub 1 menos y sub 2 coseno de teta. Y el tercer término va a ser este al cuadrado. Entonces por aquí tenemos más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Y todo esto en raíz. ¿Qué podemos hacer ahora? Operar términos semejantes. Y tenemos como términos semejantes que tengan las mismas bases. Tenemos este término y tenemos este término. Si operamos esos dos términos, entonces tenemos que se nos simplifica. Es decir, se nos cancelan estos de aquí. Y nos quedaría entonces lo siguiente. Entre este término que tiene x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado y el otro término que tiene x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, podemos sacar factor común entre este y este término. Y entre este término y este término también podemos sacar un factor común, que viene siendo y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Sacando esos factores comunes, entonces nos quedarían este como factor común, entonces sería x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, que multiplica ¿a quién? A coseno al cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta. Y entre los otros dos que podemos sacar factor común, que es este y este, mencionamos previamente que el factor común es y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado, que multiplica a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y aquí podemos observar algo. Aquí tenemos que esto es igual a 1 por identidades trigonométricas y esto tenemos también que es igual a 1. Por lo tanto, esto nos queda que es la raíz de x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Y tenemos que esto es lo mismo que la magnitud de x menos y. Y con esto concluimos el ejercicio. Por lo tanto, acabamos de demostrar que toda transformación-rotación representa un movimiento euclidiano.